Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo y presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Es un gusto estar con ustedes. El día de ayer se le otorgó la confianza al gabinete del presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido. 73 votos a favor, principalmente los votos de Perú Libre, evidentemente Juntos por el Perú, partido que también es oficialista, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, y en ese grupo se alcanzaron los votos de la confianza. Los que le negaron la confianza fueron principalmente el bloque de oposición, Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. Sin embargo, algo que no se mencionó mucho en el debate fue el problema, el tema de la Asamblea Constituyente. Por eso hoy día tenemos un súper invitado, un muy buen invitado, quien ha desplegado una iniciativa para prevenir, para contrarrestar que sea incluso posible convocar a una Asamblea Constituyente para reformar o modificar la Constitución. Estoy hablando de Lucas Gersi, abogado, que es especialista en materias constitucionales, pero que también además es un líder joven, digamos, civil, que ha venido impulsando varias causas a favor de la democracia en los últimos tiempos. Lucas Gersi, además, hay que decirlo, es hijo de Enrique Gersi, quien fuera un connotado político peruano, quien ha también participado en las batallas políticas de los años 80 y de los años 90, y quien también ha tenido siempre una tradición demócrata muy importante. La Asamblea Constituyente, menciona Lucas Gersi, es un peligro porque tiene poder absoluto. Y su principal argumento para poder proponer que se prohíba una Asamblea Constituyente, es decir, que se prohíbe en la Constitución la posibilidad de organizar una Asamblea Constituyente, es justamente eso, que el ciudadano pierde todo su poder y se lo da a una entidad en donde quienes la manejan no son los ciudadanos, sino son grupos políticos y sindicalizados que pueden tener intereses particulares o intereses contrapuestos a la democracia. En breves segundos vamos a tener a Lucas Gersi con nosotros. El siguiente invitado es el señor Oscar Zumba, quien es también abogado, pero en su experiencia, que ha sido un abogado en temas regulatorios, en temas de políticas públicas, en temas económicos, en las últimas semanas, el señor Oscar Zumba, Oscar, ha venido desarrollando una serie de causales para pedir la vacancia del señor Castillo, que es muy diferente, ¿no? Lo que está haciendo él es tratar de prevenir que el señor Castillo siga gobernando. Vamos a ver qué nos dicen ambos invitados, porque el tema está muy, muy interesante. Por un lado está la Asamblea Constituyente y por otro lado está la vacancia del señor Pedro Castillo. La verdad es que mientras muchos izquierdistas y progresistas han planteado que el Congreso de la República, generalmente la gente de izquierda y la gente más progresista rechaza al Congreso, no le gusta mirarse en el espejo, porque el Congreso es la representación popular más clara que existe. Entonces, como no les gusta el Congreso, lo que hacen es criticarlo todo el tiempo, siempre lo denigran, ¿no? Y antes de que le dieran la confianza al señor Bellido, lo que dijeron fue, bueno, es que van a cuidar su sueldo, es que son unos comechados, es que efectivamente van a querer sobrevivir, porque esos no van a perder su trabajo. Bueno, hubo 50 congresistas que le dijeron no al gabinete Bellido y que no tuvieron miedo de perder su trabajo. Y para tristeza de la izquierda y de los progresistas, ¿no es cierto?, quienes le dijeron no al gabinete Bellido sin miedo a perder su trabajo fueron las bancadas de derecha, de centro derecha, Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. Así que ahí hay una lección aprendida que, digamos, nos llama la atención, ¿no? Porque siempre tirándole piedras, tirándole barro al Congreso, y resulta que este Congreso, ¿no es cierto?, ha dado la cara. 50 congresistas le han dado la cara a este gabinete muy, muy complejo, muy complicado, muy polémico. Así que vamos teniendo más cuidado con los juicios que hacemos. En segundo lugar, las promesas del señor Bellido han llamado la atención por ser carísimas, porque las promesas del señor Bellido son impagables. Impagables en la medida que generan demasiado gasto al Estado sin decir de dónde va a sacar la plata, si es que además quiere controlar más
la inversión, quiere intervenir más la economía. Es decir, un Estado que quiere que la burocracia, que los funcionarios públicos se metan a controlar la economía, es un Estado que va a detener la inversión, porque mientras más te metes en la economía y más la controlas de una manera irracional, evidentemente, los empresarios no quieren invertir. Entonces, si no genera inversión, si no genera empresa privada, yo me pregunto cómo es que el señor Bellido piensa gastar, ¿no es cierto?, 200 millones para el sector agrario en créditos que van a ser un regalo, otros 200 millones para obras de agua y saneamiento, otros 300 millones para becas, otros 300 millones para empleos, que es mentira, el Estado no da empleos, otros 700 millones para obras municipales, 1.000 millones para trochas carrozables, 1.150 millones para el tema de educación superior. Esos son gastos tremendos. Pero bueno, ya estamos en este momento con el señor Lucas Gersi. Hola José Ignacio, buenos días. Siempre muy contento de conversar contigo y nada, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Gracias. Este programa es muy importante porque llega a 10 regiones del país, a más de 27 emisoras locales de televisión y de radio. Y definitivamente una de las cosas que no entienden la población, porque a veces está preocupada por trabajar, por su salud y por mil cosas más, es el peligro, ¿no es cierto?, que trae, las consecuencias que puede traer la creación, la implementación de una asamblea constituyente. Explícanos cuál es el peligro de una asamblea constituyente para el país. Definitivamente, José Ignacio. Antes que nada, quiero mandarle un saludo muy grande a todas las personas en diferentes partes del Perú que nos están escuchando en estos momentos. La Asamblea Constituyente, como bien señala José Ignacio, es una amenaza muy grande a la continuidad del Estado de Derecho en el Perú, a la continuidad de la democracia en el Perú. Y la democracia es algo muy importante, porque en el mundo no existen países no democráticos que sean ricos. Y prácticamente todos los países dictatoriales son pobres y todos los países verdaderamente democráticos son ricos. Entonces no hay posibilidad de un desarrollo real sin defender los valores democráticos. Ese es un primer punto que es muy importante tomar en cuenta, un punto central, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta respecto de la Asamblea Constituyente lo siguiente. En primer lugar, la Asamblea Constituyente tiene poderes absolutos, tiene poderes ilimitados. El Congreso de la República hoy día puede cambiar la Constitución, pero sujeto a un límite. Y si ese límite se traspasa, el Tribunal Constitucional la puede corregir. La Asamblea Constituyente, en cambio, no tiene absolutamente ningún límite. Eso significa que una Asamblea Constituyente podría redactar una nueva Constitución que vaya contra los valores democráticos. Una nueva Constitución que no respete la libertad de prensa, por ejemplo, que no respete la libertad de empresa, que no respete la libertad de reunión, que no respete la separación de poderes, podría eliminar los límites a la reelección presidencial. Básicamente, una Asamblea Constituyente podría transformar un Perú más o menos democrático, con muchos problemas, pero más o menos democrático, en un Perú autoritario o dictatorial. Peor aún, no solamente el riesgo es que la Asamblea Constituyente pueda redactar una constitución antidemocrática, sino el riesgo también es que mientras redacta la constitución, la Asamblea Constituyente se comporta como un dictador. La Asamblea Constituyente, por ejemplo, podría intervenir el Poder Judicial. Decir, no, vamos a hacer un nuevo Estado con un nuevo Poder Judicial. Entonces, este Poder Judicial lo intervengo. Puede decir, vamos a hacer un nuevo Ministerio Público. Entonces, este Ministerio Público lo intervengo. Puede dejar sin efecto las decisiones del Congreso, dejar sin efecto las decisiones del Tribunal Constitucional. Entonces, una asamblea constituyente es básicamente una asamblea constituyente con poderes dictatoriales. Quien te pide asamblea constituyente te pide poder absoluto, ¿no es cierto? Y no tiene ningún sentido pedir poder absoluto. Va en contra de los valores democráticos y constitucionales. Y ya sería, José Ignacio, suficientemente malo que le diéramos poder absoluto a una asamblea constituyente electa de manera democrática. Pero lo que está proponiendo Perú Libre, lamentablemente, es una asamblea constituyente electa de manera antidemocrática. Porque los peruanos, a través de nuestro voto, escogeríamos solamente al 50 o al 60% de los constituyentes y el resto de constituyentes serían electos por organizaciones de la sociedad civil o por grupos sociales seleccionados por el gobierno con un criterio político, de manera indirecta. Es decir, a la democracia la menoscaban. El gobierno podría perder la elección para la Asamblea Constituyente e igual controlar la Asamblea Constituyente, porque de repente tiene influencia en un colegio de abogados, en un colegio de ingenieros, en un sindicato que le permite controlar antidemocráticamente la Constituyente. Como ocurrió en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Claro. Exacto, es un calco, esta fórmula que proponen es un calco de la Asamblea Constituyente de Venezuela del 2017, que se hizo de conformidad con lineamientos básicamente fascistas y que organismos internacionales ya han condenado por ser antidemocrática. Entonces,
Quien pide asamblea constituyente en el Perú pide que se le entregue poder absoluto a un organismo antidemocrático. Y De eso acuerdo. es inaceptable. Y además, no se necesita una asamblea constituyente para hacer los cambios que requiere el Perú. Si alguien quiere hacer un cambio, yo pienso que hay que hacer un montón de cambios, ¿eh? Si alguien quiere hacer un cambio, que proponga el cambio y que en democracia se discuta ese cambio, para que los peruanos ponderen los pros y los contras de cada cambio y discutamos qué rumbo le conviene al Perú. Pero asamblea constituyente es abrir una caja de Pandora que puede llevarnos a la destrucción de la democracia en nuestro Sí, país, ¿no? Hay que... de acuerdo. Entonces hay tres puntos importantes. Hay tres puntos importantes. El primero es, le estás dando el poder a una entidad que además hay que recordar que nosotros no hemos vivido la Asamblea Constituyente del 79. Entonces, y es más, ya la mayoría del país, todas las generaciones que son mayoritarias en el Perú ni se acuerdan de Aya de la Torre, de Morales Bermúdez y toda la transición del 70 al 80. Entonces, nadie entiende que es una asamblea constituyente y lo que tú estás diciendo es muy importante. Una asamblea constituyente es un grupo de gente que además el 50% ha sido nombrada por el gobierno de turno, ¿no? O sea, te meten a sindicalistas, te meten a sus amigos, como están haciéndolo ahora. Número uno. Número dos, que les dan poder absoluto, porque como tú dices, en ese momento todos los poderes se subordinan a esta asamblea constituyente. Y número tres, la gente está trabajando, está comiendo, está viviendo con las justas del día a día, y para progresar y para vivir necesitan plata y necesitan trabajo, no necesitan una asamblea y mucha retórica ni temas abstractos. Así Estamos es. de acuerdo contigo. Ahora, qué hacer con esto? ¿Cuál es la iniciativa que tú estás llevando a cabo? Correcto. Digamos, a ver, actualmente la Constitución no prevé la figura de la Asamblea Constituyente. No se menciona esta figura, ni se permite, ni se prohíbe, simplemente no está prevista en la Constitución. Pero este silencio ha sido interpretado por diferentes personas de diferente manera. Una interpretación que yo creo que es la interpretación correcta es concluir que como no se dice nada, no se puede y hay una prohibición implícita. Pero hay otros abogados que te dicen que como no se dice nada, sí se puede. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el año 2002 que de verdad es internamente contradictoria con sí misma y lo único que hizo fue aumentar los niveles de confusión. Entonces, hoy en día hay una especie de ambigüedad, ¿no es cierto? Una especie de debate académico entre algunos abogados y otros. Lo que nosotros proponemos es agregar un pequeño párrafo al artículo 206 de la Constitución para que se señale de manera expresa que no puede haber asamblea constituyente, de manera tal que se ponga un candado, que sea un candado expreso, para proteger el ordenamiento constitucional. Y esto lo hacemos para bloquear la asamblea constituyente y también para poder llevar a cabo una campaña de discusión, de información, para que la gente se movilice, para que la gente sepa lo que es la asamblea constituyente desde ahora y no nos estemos enterando a último minuto cuando ya se convocó la asamblea constituyente. Entonces, el espíritu de nuestro proyecto es en realidad generar un espacio de discusión ciudadano, cívico, para que todos ustedes en todos los lugares del Perú puedan participar en este debate, puedan informarse y puedan firmar en contra de la Asamblea Constituyente o si quieren también a favor, posiblemente, ¿no? Pero el tema es un poco el siguiente, ¿no? Estamos nosotros recolectando firmas para promover este proyecto de ley que va a ser un proyecto de ley ciudadano. Estamos recolectando firmas en muchísimos lugares del Perú, en muchos distritos de Lima, pero también en la ciudad de Arequipa y también en la ciudad de Trujillo y en Piura y en Chiclayo y en Cajamarca y en el Cusco y en Ayacucho y en Iquitos, en prácticamente todas las ciudades del Perú y también cada vez más en áreas rurales, ¿no es cierto? Estamos recorriendo el país. Yo he ido a varias ciudades, voy a seguir viajando. Los próximos lugares que voy a visitar probablemente van a ser Huancayo, Tacna y Cajamarca, y vamos a seguir recorriendo el país para explicar este problema, ¿no es cierto? Buenísimo. Buscamos llegar a firmas, más o menos, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Has llegado a un tema muy importante, a ver, porque vamos por partes para que la gente lo tenga en la memoria. Entonces, en este momento, que además yo lo he visto por acá también por mi casa, digamos, tú lo que estás haciendo es, con todo un equipo, con todo un grupo que está colaborando en esta iniciativa, estás recolectando firmas en puntos de recolección para que la población, como tú bien dices, lo que haga es firme una petición que va a ir al Congreso. Efectivamente. O le firma un proyecto de ley, digamos, que está anexo con la firma, ¿sí? Así es, las firmas son para respaldar un proyecto de ley de reforma constitucional que se va a remitir al Congreso de la República con firmas de ciudadanos. Va a ser un proyecto de ley ciudadano, respaldado por millones de peruanos. Y luego esto se tramita a través del Congreso. Y el Congreso puede aprobarlo a través de dos vías diferentes. Una vía es
2 votaciones en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con las 3/4 partes de los votos de los congresistas sin referéndum. Es decir, 87 votos sin referéndum. La otra posibilidad es la mitad más 1 de los votos del Congreso más un referéndum ratificatorio. Entonces, digamos, no es que las firmas generen de manera directa un referéndum, sino que eso se tramita a través del Congreso de la República, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que Perú Libre también está haciendo una recolección de firmas que ha empezado esta semana. Antes decían que recolectaban firmas, querían engañar, pero no lo estaban haciendo. Recién lo han hecho esta semana y lo han hecho como respuesta a lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, que mueren de miedo, se han picado, ¿no es cierto? Han visto que ellos no estaban en ningún lado, nosotros estábamos en todos lados, han reaccionado, ¿no es cierto? Sacando ellos su planillón, pero lo que ellos quieren hacer va en contra de la Constitución, porque ellos pretenden, a través de firmas, ir directamente a un referéndum, cuando la Constitución te dice que el referéndum para cambiar la Constitución va primero por el Congreso. Entonces hay que tomar en cuenta que lo que está diciendo Perú Libre está fuera del marco constitucional, ¿no? De acuerdo. Lucas, mándanos la información, se nos ha ido el tiempo, pero mándanos la información, por favor, a RCR, a mi contacto que tú lo tienes, porque queremos dar definitivamente la información. Esto es información pública, es una iniciativa ciudadana, así que tiene y merece, digamos que tiene que y merece ser publicitada. Para que la gente sepa exactamente en qué regiones están, cuánto están, o sea, quiénes están recolectando, dónde, los puntos de recolección. Sí, todo eso, solo un anuncio breve, ¿no? Todo eso ustedes lo pueden verificar en las redes sociales de No a la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Todo eso está en la página de Instagram, en la página de Facebook de No a la Asamblea Constituyente, ahí van a poder encontrar toda la información que requieren. Este fin de semana van a haber grandes eventos de recolección de firmas, por ejemplo en Piura, también en Chiclayo, en otras ciudades del país. Entonces estén atentos, ¿no? Vamos a llegar a todos los rincones del Perú. Si no hemos llegado todavía a tu ciudad, si no nos has visto todavía en la ciudad donde vives, pronto nos vas a ver, porque estamos tomando las medidas del caso para estar en absolutamente todas las regiones y todas las ciudades del Perú, ¿no? Excelente, buenísima iniciativa, te felicito por eso, te ayudo, además te apoyo en la tarea, y gracias, ya de todas maneras más adelante te vamos a fastidiar para que nos cuentes cómo. Definitivamente, José Ignacio, cuenta conmigo, y un agradecimiento muy grande a todos los peruanos que nos están apoyando. Esta iniciativa camina por ustedes, y vamos a seguir en la defensa del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas. Ha sido Lucas Gersi quien está liderando, coordinando, promoviendo una iniciativa legislativa que va a pasar por el Congreso para bloquear, impedir, ¿no es cierto?, poner el candado en la Constitución. Es una reforma constitucional de tal manera que no se pueda, ¿no es cierto?, reformar parcial o modificar completamente la Constitución, dándole el poder a una asamblea constituyente. Es algo que no está en la Constitución, pero nos ha comentado que hay algunas ambigüedades. Entonces la idea de este proyecto de ley es que quede zanjado, de alguna forma que haya más claridad sobre el tema. Y nuestro siguiente invitado, como les comentamos, es el abogado, el doctor Óscar Sumar. Óscar está planteando una serie de argumentos, está analizando, reflexionando acerca de la posibilidad, de si es posible o no, vacar, ¿no es cierto?, a este gobierno, finalmente vacar al presidente Castillo, digamos, por una serie de causales que, digamos, que evidentemente no han sido extrañas, ¿no? No han sido oscuras, han sido muy notorias y muy públicas, ¿no? Los vínculos del mismo presidente con ciertos grupos radicales, el señor Bellido con sus investigaciones, los ministros. Ahora, esto se da en un contexto en el cual el gabinete del señor Guido Bellido ya recibió la confianza, una confianza además en donde 73 congresistas se la dieron, ¿cierto? Principalmente los partidos oficialistas, Perú Libre, Juntos por el Perú, y una mayoría de Alianza por el Progreso y Podemos Perú, y luego le fue negada por otros 50 congresistas que fueron principalmente de las bancadas de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, con algunos individuos de otras bancadas. Así una interesante jornada, la del jueves y la de ayer, y para conversar de esto, y sobre todo del tema de la vacancia, vamos a hablar con Óscar Sumar, quien ya está con nosotros. Hola. Muy buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Hola, José Ignacio. Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntanos, para empezar rápidamente, ¿qué piensas tú de lo que pasó en estos 2 días en el Congreso? ¿Cuál es tu análisis al respecto?
Bueno, creo que era en gran medida previsible lo que iba a ocurrir, ¿no? Porque creo que el Congreso de alguna manera no ha hecho su trabajo en relación a la vacancia. Hay algunos discursos que fueron buenos, sin duda, como el de Quiabra y otros, pero creo que el Congreso como institución y los líderes de la oposición no han hecho su trabajo hacia la población y hacia el propio Congreso para mostrar la urgencia de la vacancia en este momento, ¿no? De hecho, incluso las personas que han votado en contra de la confianza a Bellido no han expresado de manera clara por qué esto es parte de una, o debería ser parte de una estrategia mayor, no lo tendrán que llamar con esa palabra, pero sí de la necesidad de vacar a Castillo lo más rápido posible. Y más bien, desde mi punto de vista, han distraído su atención haciéndole el juego a Perú Libre sobre otros temas que en realidad son secundarios desde mi punto de vista, ¿no? Y son de alguna manera el Congreso tratando de poner especies de paracaídas a lo que va a ocurrir en los próximos meses, pero que no van a tener mayor efecto. Ahora, vamos ya por la vía de la vacancia. Este gobierno, lamentablemente yo siempre lo repito, ¿no? La gente está trabajando, está viviendo, está, digamos, sobreviviendo, y entonces la política es más o menos como la prioridad número 14. Los que estamos, digamos, en el debate político estamos preocupados, analizando, reflexionando, pero el gran, digamos, el gran bolsón de la población, pero la gran mayoría de la población está trabajando, está sobreviviendo. Y ellos se pueden preguntar, a ver, si a mí no me importa el Estado, no me importa el gobierno, yo igual no tengo mucho que perder y vivo acá, ¿por qué se lo quieren bajar? ¿Por qué, entre comillas, se tendrían que bajar, nos tendríamos que bajar, en términos coloquiales, al señor Pedro Castillo? Bueno, o sea, para mí en verdad, o sea, una cosa es cuál sería la estrategia de comunicación que yo usaría para convencer a la gente y otra cosa es lo que yo sé, ¿no? Lo que yo sé es que Castillo, y no Castillo, sino Perú Libre, es Sendero Luminoso gobernando el Perú. Hoy día tenemos a Sendero Luminoso en el gobierno del país. Entonces, si eso para alguien no es una causal para vacar al presidente y tratar de deshacernos de lo que hoy día tenemos en el gobierno, yo ya no sé qué podría hacer. O sea, si eso, o sea, si la gente se diera cuenta que Sendero Luminoso está gobernando el país y eso les fuera indiferente, entonces yo digo, de repente sí tienen razón los de Perú Libre, de repente hay que refundar el Perú. Entonces, de repente ya estamos arruinados como país. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza, sinceramente, que el darnos cuenta, y de hecho la mayoría de gente ya se podría haber dado cuenta de esto, no sea para ellos una causal de vacancia, y no solo de vacancia, una causal de, en verdad, de una indignación completa y absoluta de todo el país. O sea, hoy día todos deberíamos estar pidiendo y exigiendo que este gobierno se vaya, a pesar de que haya pasado un mes, porque ya ha sido suficiente para los que no estaban tan al tanto de la política durante la campaña, ya se dieran cuenta el verdadero rostro de Perú Libre, ¿no? Y fuera de eso, o sea, ahí lo sorprendente, a veces dicen, es muy pronto para vacarlo. Yo lo que digo es, más bien, qué raro, no, qué impresionante que en un mes hayan tantas causales para vacarlo. El señor ha puesto en riesgo la seguridad del país. El señor ha puesto en riesgo la economía, la salud y la educación del país. El señor ha puesto en riesgo la democracia. Esos tres peligros yo creo que son causal más que suficiente para vacarlo. De hecho, creo que nunca ha habido, yo plantearía las cosas al revés, más bien. Nunca ha habido tantas causales de vacancia contra un presidente que contra Castillo. Nunca. O sea, de hecho, si revisas en la historia, las vacancias que han habido en el pasado, ninguna ha sido tan grave como la de Castillo, o ninguna ha tenido tanta justificación. Vamos ahora a las causales. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que para empezar la vacancia es discutible, hay que discutirla, a eso me refiero. Número dos, hay, digamos, una cuestión de que la población ya se da cuenta, ya entiende que acá hay muchos problemas, muchos problemas.
Vamos al tema legal así rápidamente porque el tiempo nos va a ganar. ¿Cuáles son las causales que justificarían que en este momento el Congreso, porque es el Congreso el único que puede hacerlo, que el Congreso vaque al Ya, señor Pedro claro. Castillo? Lo que pasa es que la vacancia en Perú, yo creo que está bien regulada. Hay mucha gente, creo que la mayoría de gente dice que la vacancia está mal regulada. Yo creo que está muy bien regulada. De hecho, las personas que hicieron la Constitución del 93, empezando por Enrique Chirino Soto, eran personas muy inteligentes. Bueno, es obvio que eran inteligentes, pero además eran muy conocedoras de la historia del país y de la y del derecho constitucional. Y personas muy prudentes también en la manera en que han regulado los temas. Luego que ese texto, lamentablemente, por temas históricos y sociales, esté sufriendo reveses, no creo que responda a la falta de calidad del texto. Entonces, a lo que voy es, la Constitución es bien clara, lo que dice es que no podemos tener un presidente inmoral, ¿no? Pero han puesto la palabra incapacidad moral permanente, haciendo referencia a que esa inmoralidad tiene que ser muy grave. Entonces, ¿qué significa que la inmoralidad sea grave? Significa que el acto inmoral no puede ser un acto baladí, digamos, no puede ser que, no sé, mentiste a tus amigos para no ir a jugar fútbol o algo por el estilo, ¿no? Sino tiene que ser un hecho muy grave que demuestre que tú eres una persona que no puede distinguir adecuadamente entre el bien y el mal, o que distinguiéndolo eliges el mal. Entonces, para mí, una persona que elige como ministro del Trabajo a alguien que es sospechoso de ser terrorista, es alguien que no puede distinguir entre el bien y el mal, o sabiéndolo, elige el mal. Entonces, basta uno solo de los hechos que estamos viendo, por ejemplo, el haber elegido a ese ministro del Trabajo, para demostrar que Castillo en realidad es una persona inmoral, de manera permanente, porque es una inmoralidad grave. Entonces, esa es la regulación de la vacancia en Perú. Y yo creo que cada uno de los 100 hechos que podríamos traer a colación en esas 3 semanas de gobierno, todas, o el mes de gobierno, todas ellas demuestran que Castillo es una persona que no puede distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, o sea, de hecho ahí está la justificación legal de la vacancia. No, la Constitución no habla para nada de locura, de Claro. demencia, no, la Constitución se refiere a inmoralidad demostrada por un hecho grave. Y ese hecho grave es nombrar a una persona ligada al terrorismo como ministro, por decirte uno, y así puedes tener 100 hechos más que justificarían la vacancia de Castillo. Entonces, justificación no falta, en verdad. Ujú. Claro, en esa línea, digamos, a ver, para que la gente lo entienda, porque lo has explicado muy bien, ¿no? Pero a veces repetir es bueno. La idea es la siguiente: una persona que no es capaz de discernir entre el bien y el mal, donde el mal significa elegir personas que le pueden hacer daño a la democracia, notoriamente porque están vinculadas a Sendero Luminoso terrorismo, manejan información delicada. Y además, como lo hemos conversado alguna vez, poniendo en riesgo la economía de las personas, digamos, la seguridad, la paz, la estabilidad del país, incluso en términos internacionales, en todos estos criterios ha puesto personas que son un peligro para la sociedad, literalmente, casi todos. Y eso implica que este presidente no sea capaz de reconocer entre el bien y el mal. Es en resumen la postura, digamos. Sí, claro, o reconocido, porque yo no estoy asumiendo la intencionalidad de Castillo, pero digamos que para mí lo más probable es que él sí reconoce que es el mal. O sea, Castillo, yo creo que él sí sabe que elegir a una persona vinculada a Sendero Luminoso como ministro es algo malo, pero él aún así elige hacerlo. Él elige el mal. Y no es en un tema baladí, no es porque le mintió a su esposa sobre qué había desayunado o algo por el estilo, sino sobre algo que afecta gravemente al país en términos de seguridad, en términos de economía, en términos de democracia. Entonces, es una afectación tan grave, es un tema tan importante en que esta persona decidió elegir el mal, que eso demuestra, para mí, fehacientemente, que Castillo es una persona inmoral. Entonces, si es una persona inmoral, de acuerdo a la Constitución del 93, no puede gobernar. Entonces, la gente no quiere aceptar que esa es la regla en el Perú.
la regla en Perú es que no puede haber un presidente inmoral. Entonces, o sea, y de hecho a mí me parece una excelente regla. O sea, ¿por qué tendríamos que tener un presidente que sea inmoral? O sea, es inaudito. No le pedimos un CV, no le pedimos que tenga años de experiencia, ni un título de maestría a un presidente. El requerimiento de la Constitución peruana es un requerimiento más básico. Es, si tú vas a ser presidente del Perú, tienes que ser una persona que no sea incapaz moral. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, si esta persona está demostrando en los hechos que es un incapaz moral, no puede gobernar. Es así de simple. No, nos queda clarísimo. A ver, muchas gracias, Oscar. El tiempo se nos ha ido, pero vamos a volver a llamarte más adelante porque, a ver, viene el tema de la Asamblea Constituyente, que seguramente Perú Libre va a presentar algún tipo de proyecto de ley, iniciativa. Ayer Bellido ya dijo que si le quieren censurar a los ministros va a ser cuestión de confianza por sus ministros, con lo cual, incluso dándole la confianza, ¿no es cierto?, este gobierno, este poder ejecutivo ha soltado las garras, ¿no? Y ha dicho que igual, ¿no?, van a utilizar las balas de la cuestión de confianza contra el Congreso. Entonces, la vacancia va a estar definitivamente en el debate público en los siguientes días. Muchas gracias, Oscar, por tu conversación, por la entrevista. Nos vemos pronto. Gracias, José Ignacio. Bien, conversamos. Muchas gracias. Ha sido Oscar Sumar. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, pero además es un especialista en políticas públicas, en temas regulatorios, y nos ha comentado cuáles son sus perspectivas y cuál es su argumentación, sus reflexiones acerca de la posible vacancia del señor Pedro Castillo. Muchas gracias a todos, se nos ha ido el tiempo, nos vemos el lunes aquí en A Fondo. Soy José Ignacio Beteta, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo.